Yo creo que no hay ninguna duda que estamos ante una insurgencia realmente del Perú profundo, ¿no? Estamos ante un proceso, un movimiento social en el país que no tiene precedentes, me parece. Quizás puede parecer exagerado, pero yo pondría esto como una comparación con rebeliones históricas, como las que característicamente protagonizó Tupac Amaru, por ejemplo, ¿no? Una insurgencia que sale de varios lados, que alcanza una dimensión nacional, que tiene reivindicaciones específicas que no tienen que ver tanto con lo que siempre ha sido las consignas políticas, sino con una reivindicación de lo que los pueblos quieren y que plantea un escenario completamente distinto para todas las fuerzas políticas, incluyendo las fuerzas de izquierda, o sobre todo incluso las fuerzas de izquierda, ¿no? Que probablemente no han visto con ojos muy atentos lo que venía, los cambios que venían procesándose en las regiones, en la conciencia política de las regiones, los nuevos liderazgos que van surgiendo, las nuevas formas de hablar de política que ellos tienen, que han pasado generalmente bajo la cobertura de que son movimientos regionales de clientelas, de informales, de contrabandistas, vapuleando un poco la experiencia de las regiones, que va buscando todos los mecanismos que están a su alcance para poder recuperar una personalidad histórica que en el país se perdió desde la llegada de los conquistadores. Entonces yo veo que estamos ante una insurgencia cívica, revolucionaria, diría incluso, pero bajo las características de un respeto a la democracia, porque eso es lo que están reclamando los movimientos regionales, ¿no? Que se respeten las reglas de juego y concretamente que se respete el presidente que fue elegido en las últimas elecciones. Entonces, en esa situación estamos y ¿qué es lo que vemos nosotros, ¿no? Los poderes del Estado, los poderes de la democracia peruana se han deslegitimado. El Congreso está deslegitimado desde su origen, desde el mismo instante en que anunció que su tarea principal iba a ser trabajar por la vacancia de Castillo hasta conseguirlo, y lo han conseguido, y por toda la serie de hechos que en el camino han venido protagonizando, ¿no? La cantidad de leyes que no responden al interés nacional y su más reciente propósito de convertirse propiamente en un poder constituyente, ¿no? Intentando variar una constitución que el pueblo reclama cambiarla y que ellos niegan la posibilidad de hacerlo, porque sin embargo se embarca en un proceso de reforma de la constitución que no tiene el respaldo del país, ¿no? Entonces hay una deslegitimación de la función de los poderes, y en eso ha caído también en la presidencia, no solo porque se ha permitido por el vicepresidente, la vicepresidenta, la salida del presidente legítimamente elegido, sino porque la vicepresidenta en funciones ahora como presidenta permite que se conduzca una política represiva, abiertamente dictatorial, abiertamente abusiva, arbitraria, criminal y genocida, ¿no? Contra las poblaciones del país que protestan con legítimo derecho, ¿no? Porque se está cambiando las reglas de juego y se está vulnerando el derecho que se había conquistado con las últimas elecciones. Entonces, estamos ante un escenario en que los poderes de la democracia que tenemos no responden a la altura, se han deslegitimado en sí mismos, y entonces viene la pregunta: ¿cómo recomponemos el rumbo democrático del país? Porque ese es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo recomponer el rumbo democrático del país? ¿Y cómo de aquí puede salir un país mejor para todos? De cierto modo, un país en el que el reconocimiento entre todos, no solo entre esta gran división histórica que nos puso españoles contra nativos, sino también entre esta gran división histórica que nos puso a la capital contra las provincias, ¿no? Y lo que tiene que salir de esto es un país más unido, es un país más comunicado en sí mismo y con mejores instituciones para poder hacer un gobierno que realmente posibilite el bienestar para todos los peruanos. Entonces, en ese escenario, ¿cuál es la forma de buscar una salida democrática? Y si estamos ante los dos poderes fundamentales de la democracia, que son el legislativo y el ejecutivo, completamente deslegitimados, es donde nosotros vemos que la alternativa es fortalecer esto que de por sí ya está ganando un espacio propio, que es
el poder de las regiones y concretamente el poder de los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales son entidades que han sido recientemente elegidas, todas resultan del voto democrático, todos tienen el respaldo de sus poblaciones y están todos ellos claros en que no se puede usar la democracia para deshacer lo que las regiones del país proponen, ¿no? Entonces, en este momento había una institución, hay en el país una institución que se formó en el año de 2002, que a iniciativa del presidente Toledo, que se llama el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional debiera haber sido el foro en el que todos, no solo las organizaciones políticas, no solo las fuerzas políticas que están en el Congreso, no solo el Ejecutivo mismo, sino incluso los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los representantes de organizaciones de los trabajadores y, en fin, sociedad civil en su conjunto, se reúnan y se busque una salida democrática que permita reemplazar a estos poderes que que se han deslegitimado por su propia conducta y reconstruir la rumbo democrático del país a partir de una nueva convocatoria a elecciones en un plazo más corto, ¿no? Pero resulta que el Acuerdo Nacional no quiere ponerse a esa altura, ¿no? Y el día de ayer que estaban reunidos ellos para evaluar, informar y sopesar lo que venía ocurriendo en el país y con los datos a la vista de lo que las fuerzas policiales vienen haciendo de manera arbitraria y criminal en las regiones, el Acuerdo Nacional podía y debía haber asumido eso como agenda y proponer una salida al país que busque reconciliar a los poderes del Estado con la población y que reconozca el legítimo derecho que tienen las poblaciones de plantear la sanción a quienes usurparon o a quienes dieron el golpe contra Castillo y a quienes utilizan las fuerzas armadas y la policía para reprimir a la gente misma, ¿no? Pero el Acuerdo Nacional rehúye el debate, esquiva el problema nacional y entonces tenemos ahí una dificultad, ¿no? Porque ellos tienen la posibilidad de buscar un país en el que el acuerdo se haga posible y se proponga una renovación democrática del país que incluya no solo las nuevas elecciones, sino también el camino para una nueva constitución. El segundo espacio en el que la legitimidad existe es el que decimos es el de los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales son entidades que vienen fortaleciéndose de menos a más. Lamentablemente, la experiencia de fortalecimiento que se hizo ya en los 80 fue desmantelado con el golpe de los 90 y capacidades regionales de gobierno que se venían construyendo quedaron cortadas, ¿no? Pero no hay ninguna duda de que los gobiernos regionales, así como los gobiernos municipales, son expresión más cercana de la democracia en el país, ¿no? Son la expresión más cercana de la voluntad de los pueblos. Y son poderes reales de la democracia, como que son reconocidos como tales en la Constitución, son verdaderos gobiernos que comparten la condición de gobernar con el gobierno central. Por lo tanto, están legítimamente autorizados para buscar una salida y en cierto sentido son los llamados a responder en este momento para buscar una salida democrática a la situación que irresponsablemente han creado tanto el legislativo como el ejecutivo. Creo que es un momento en que los gobiernos regionales pueden asumir un rol más de país, pueden asumir más un rol de reconstituir las bases de la democracia peruana y liderar un proceso de conducción que permita el camino para renovar los poderes del Estado a través de un nuevo proceso eleccionario en el plazo más corto y que también siente las bases para iniciar el camino para buscar un acuerdo constitucional que en este caso tiene que ser un acuerdo no de Lima, no entre los actores de Lima, sino un acuerdo constitucional entre Lima y las provincias, ¿no? Pienso que el camino de la constitución en el país es ahora el de buscar una constitución que realmente exprese un acuerdo entre todos los actores del territorio nacional. Casi todas las constituciones han sido resultado de la correlación de fuerzas que Lima trabajaba, ¿no? Pero este se constituye en el camino, en razón al protagonismo que van ganando las regiones, para hacer quizás la primera constitución histórica que recoja el acuerdo entre la capital y las provincias, entre todos los pueblos del Perú, de la costa sierra. Por lo tanto, el sentido en el que el Grupo Emancipador trabajamos creo que es ese, ¿no? Estamos buscando caminos para reconstruir la democracia peruana dentro de una vía democrática que es la que todos defendemos y que estamos tratando de reconocer que la gran herida histórica de postergar a los pueblos
que se tuvo durante 300 años de colonia y 200 de república, ha llegado el momento de recomponerla, ¿no? Y la gente de las provincias lo está viendo con esa claridad y los sectores regionales lo están planteando con esa dimensión, y lo que cabe aquí es buscar el camino para que esto cristalice en una salida democrática y en una verdadera reconciliación nacional que permita tener con una construcción realmente democrática.